Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte final de ¿qué hubiera pasado si Naruto cambiaba de mentalidad, escapaba de Jiraiya y era entrenado por Itachi? Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 22. Final. Salón de actos. Hay solo 3.266 oficiales en la fuerza de policía. 1.200 de los cuales se agregaron a las fuerzas hace solo 3 semanas. De esos 1.200, 250 vinieron de Kumogakure y 495 de Amegakure. Esto suma un total de 725 hombres de Amegakure y 350 de Kumogakure. También recibimos 700 hombres de Tsunagakure, 525 de Kirigakure y 650 de Konoha. He logrado reclutar a más de 125 para la fuerza policial, lo que suma un total de 3.075. Esta cantidad solo proviene de Konoha, Tsunagakure, Kumogakure, Amegakure, Kiriyuzu. Nuestros otros miembros solo han contribuido con un número combinado de 191, lo que es honestamente patético. Hace más de 3 meses, me vi obligado a crear 1000 clones por día debido a la falta de personal en la fuerza policial. Para mí, era bastante agotador, ya que todos los clones tenían que hacer las rondas que hace la UNPF a diario. He pedido que se transfieran más shinobi a la UNPF, pero hay muchas naciones que han optado por ignorar ese pedido. Se enfrentarán a ese descuido. No podemos seguir así. Todo se acordó y a cualquiera que no estuviera de acuerdo con algo de lo que se aprobó se le dio la oportunidad de dar a conocer sus opiniones. Los 3.226 hombres de la fuerza policial están repartidos por todas las naciones, dijo Naruto, señalando todo el mapa, con las naciones resaltadas en rojo, lo que significa la membresía a la una. Cuando los dividimos en grupos pequeños, se vuelven muy pocos, pero han demostrado ser efectivos. Solo el mes pasado, 150 mujeres y niños fueron liberados en el país de la tierra. 102 de ellos fueron llevados a Amegakure, donde se construyeron los hogares de la ONU para los perdidos. 48 eran niños que estaban siendo llevados a Uzu, donde están siendo educados. Debido a la falta de fondos, la carga de la gente salvada por la UNPF recae sobre la aldea en la que se construyen las casas. Amegakure no es la única aldea en la que construimos casas temporales. Hay 500 casas construidas justo al lado del Valle del Fin en el País del Fuego. Debido a la ubicación, el lugar es vigilado constantemente por miembros de la UNPF. 210 de las casas están ocupadas y es responsabilidad de la ONU garantizar que esas personas reciban comida diariamente. También hemos detenido a cientos de delincuentes, muchos de los cuales ya han sido encarcelados y algunos de ellos todavía están siendo juzgados. También hay problemas presupuestarios en relación con los delincuentes, ya que también hay que alimentarlos. Por último, en lo que respecta a la UNPF, los 3.226 hombres reciben salarios mensuales por su trabajo de la ONU. Como ya no están disponibles para realizar misiones desde su aldea, se ganan la vida mediante el pago de la organización que los emplea. Naturalmente, los pagos se realizan en función del rango del funcionario, afirmó Naruto. La reunión había comenzado hacía unos minutos y estaba ocupado exponiendo sus informes como presidente y algunos de los problemas que enfrentaba la organización. Era necesario resolver esos problemas o nunca habría avances. La cuestión de la financiación era importante, ya que sin ella podría significar el fin de la fuerza de policía y de muchas otras operaciones de la ONU. Los líderes de diferentes naciones, más el segundo al mando, estaban sentados en las sillas mientras Naruto estaba solo en el centro del escenario, un gran mapa colgado en la pared justo detrás de él. Ninguno de ellos podía negar que la fuerza de policía había tenido un gran éxito desde sus primeras operaciones. El problema siempre ha sido la falta de apoyo de las naciones, aunque incluso ellos podían ver que la UNPF lo estaba haciendo bien, no todos estaban dispuestos a darlo todo. Kumogakure tiene 350 hombres en la UNPF. ¿Están planeando unirse a nosotros? Si no, no podemos permitir que sigan así o pronto tendrán alguna influencia en las operaciones de la fuerza de policía, dijo Tamara. Tamara-san, Kumogakure no ha transferido ni un solo shinobi a la UNPF, ¿deberías ser tú quien diga esas palabras? Le preguntó Naruto al hombre que rápidamente se calló. Este es uno de esos casos en los que otras naciones dan un paso al frente y dicen, si no lo haces tú, lo haremos nosotros. No te quejes por eso. Si hubieras cumplido con nuestro acuerdo, ni siquiera estaríamos hablando de esto. Presidente Uzumaki, empezó el Señor de los Ríos. Me preocupa la cantidad de fuerzas que hay repartidas por el País del Fuego. En comparación con otras naciones, el país tiene una enorme cantidad de fuerzas que operan en su interior.
¿Puede explicar por qué? Las fuerzas se distribuyen en función de las misiones asignadas. Pero lo que explica el elevado número de fuerzas en el País del Fuego es que existen campamentos en todo el país creados por la ONU como refugios temporales para quienes los necesitan, y otros campamentos albergan a bandidos que esperan ser conducidos a los tribunales de la fuerza policial. ¿Cómo van a lidiar con los pueblos que no respetan nuestros acuerdos? Dijeron que se les daría un trato justo, ¿cómo van a hacerlo? Naruto se tomó su tiempo antes de responder. Las naciones pequeñas se han sentido cómodas con la presencia de la fuerza de policía en sus fronteras, pero se han negado a enviar a sus propios hombres a la fuerza. He hablado con cada líder sobre esto, pero no se decidió nada concreto. El C de la ONU ha decidido que dentro de 2 semanas, nuestras fuerzas serán retiradas de cualquier aldea o país que no haya cumplido con el acuerdo. Las palabras fueron recibidas con un aplauso por parte de alguien que realmente estaba de acuerdo con la decisión, mientras que otros quedaron completamente sorprendidos por la idea. Todos sabían que Naruto era despiadado, a veces, cuando tenía que ejecutar las leyes de la ONU, pero no habían pensado que llegaría tan lejos. Eso no es todo. Podemos ser una organización de paz, pero hay una manera en que hacemos las cosas y aquellos que no quieran cumplir con nuestros acuerdos tendrán que afrontar las consecuencias. La eliminación de la UNF de sus naciones significa que ya no trabajará para la seguridad de sus naciones, sino para aquellos que la desean. En pocas palabras, si no comienzan a cumplir con la UNF, serán descartados. No puedes hacer eso, gritó uno de los líderes. Puedo y lo haré, dijo Naruto con firmeza. Les dije a todos los que aún no han cumplido que tomaré medidas si no siguen el ejemplo de los demás. ¿Dónde está la paz en eso? No hay paz. Esto es una administración y se hace en nombre de la justicia. ¿Cuándo se formó la fuerza de policía? El año pasado. Los pueblos que aún no han cumplido el acuerdo no lo han hecho porque no tienen suficientes efectivos, simplemente porque no quieren hacerlo. Les pedimos armas para matar a una bestia que aterroriza la tierra, se niegan y, sin embargo, esperan que los protejamos. No, las cosas no funcionarán así. Sabemos que las aldeas no son iguales, pero hemos dicho que cada uno puede dar lo que pueda. Acordamos que cada aldea daría lo que pudiera y todos ustedes estuvieron de acuerdo con esto. Sin embargo, las mismas personas que estuvieron de acuerdo no actúan de acuerdo con el acuerdo simplemente porque decidieron no cumplirlo, no porque no puedan. The Wave no tiene shinobi, fuimos justos con ellos y les dijimos que transfirieran fondos para compensar esa diferencia. Fuimos justos con todos, son ustedes los que no han sido justos. Rompieron nuestro acuerdo deliberadamente y ninguno de ustedes puede decir que no fui a hablar con ustedes al respecto. Son estas acciones deliberadas las que socavan nuestros acuerdos y las que debemos erradicar. Díganme, si son capaces de socavar un acuerdo que hicieron entre otros, ¿qué les impide socavar otros acuerdos? Un silencio tenso se instaló en el pasillo mientras Naruto recibía algunas miradas, pero el rubio simplemente se encogió de hombros. Era una pequeña regla que decía que si compartías, no te daríamos lo que otros habían recolectado. No era como si no compartieran porque no tenían nada, tenían peces en sus anzuelos, pero simplemente no querían dárselo a toda la tripulación. Habría sido malo para el país de Tazuna si también se les hubiera exigido que transfirieran algunos hombres a la UNF. La ola dependía de otras aldeas para su protección, naturalmente, tenía que pagar por esa protección. El acuerdo al que llegaron fue diferente, ya que no tenían ningún shinobi. Los fondos nivelaron el terreno y garantizaron que recibieran una protección global de la ONU. Al ver que nadie iba a decir nada, Naruto continuó con su informe. Dije al principio que estábamos experimentando una escasez de fondos. Hay mucha gente deshonesta en esta sala. Durante el último año, la ONU construyó muchos edificios alrededor de las naciones elementales, desde campamentos, oficinas de la fuerza de policía, prisiones, entre otras cosas. Todos los cuales fueron pagados por mí, Tsunagakure, Ame y Kiri, y en su mayoría construidos por mí. Las 3 aldeas combinadas recaudaron un total de 250 millones, que he estado usando para pagar a los hombres de la UNF. El dinero también se ha utilizado para comprar comida para los desplazados por los bandidos y los que no tienen hogar. Los criminales arrestados también han sido alimentados con el dinero, y hemos aportado hasta 55 millones para el trabajo que hemos realizado en Iwagakure. La policía necesita no menos de 15 millones para funcionar cada mes. A veces incluso puede llegar a 25, como en diciembre, cuando las operaciones fueron más intensas, y en enero, cuando utilizamos la friolera de 35, sobre todo porque el número de personas aumentó.
Se estima que el costo de los salarios y otros gastos será de entre 14 y 20 millones de dólares al mes, solo para las FMLU. El suministro de alimentos para los desplazados en nuestros campamentos y prisiones, así como los salarios de los guardianes de la paz y del personal penitenciario, ascienden a unos 7 millones de dólares al mes. Tengo 250 estudiantes de la academia viviendo en Los Remolinos, de los cuales también deben ser alimentados por la ONU. El número total de estudiantes en la academia registrados para nuestro programa es de 2.500, pero debido al espacio y la falta de profesores capacitados, nos vimos obligados a acomodar a los 250. Sin embargo, para junio, el número aumentará en 1.250 a 1.500. Hemos estado construyendo una academia más grande. Otra academia que albergará a 1.000 estudiantes se construirá en Uzu. Se han hecho los preparativos. La academia será una institución especializada que se centrará en el ninjutsu médico y el fuinjutsu. Dicho esto, para finales de año, los 2.500 estudiantes estarán alojados y capacitados para los próximos 2 años y medio. Una vez graduados, se unirán a la UNF, al cuerpo de sellado o a la división médica. Estas dos últimas aún no tienen sus propias sedes, pero se espera que para finales del próximo año se construyan. La división médica de la ONU tendrá su propio hospital de clase mundial en Rivers. Los cimientos para el hospital ya se han puesto. También hemos emprendido un programa de desarrollo que pretende ayudar a los países pobres, lo que, naturalmente, requiere mucho dinero. La ONU reunió unos miserables 300 millones para este programa, de los cuales 200 millones deberían gastarse antes de finales de julio. La ONU recibió 550 millones de sus miembros principales, mientras que yo contribuí con 300 millones. También me han prometido que recibiré donaciones por valor de 600 millones de varios hombres de negocios antes de fin de año. 500 millones de los 550 ya se han asignado a varios departamentos. Mientras hablo, la cuenta bancaria de la ONU tiene un saldo favorable de 50 millones. Naruto hizo una pausa para permitir que su audiencia digiriera todas las palabras que había dicho. Después de unos momentos, continuó hablando. La financiación sigue siendo el problema. El Tesoro prevé que, si queremos llevar a cabo todo lo que se necesita para la ONU, necesitamos un presupuesto anual de alrededor de 1.000 millones al año, para los próximos 3 años, ya que la ONU aún es joven. ¿1.000 millones? ¿Se oye, señor presidente? Es el triple del presupuesto que recibo de mi pueblo. Se escucharon murmullos al oír la mención de 1.000 millones. Naruto los dejó jugar durante un minuto más o menos antes de silenciarlos. No dije que quería 1.000 millones de ustedes. Mei casi se echó a reír al ver las miradas que la declaración de Naruto provocó en la gente, que consideraba que la cantidad era escandalosa. Obviamente, nadie iba a aceptar reunir esa cantidad. Aún así, los millones de los que se hablaba y las transacciones que se iban a llevar a cabo significaban que seguramente habría algo de corrupción acechando en las sombras. Pero confiaba en que Naruto se encargaría de las cosas. ¿Qué quieres decir con eso? La mayoría de ustedes no han participado en ninguna operación de la ONU. La policía es la que más apoyo recibe, pero los demás departamentos no reciben ningún apoyo. Por eso hemos decidido no contar con ustedes para las operaciones que les interesan poco. Esto significa que no les pediremos permiso para hacer ciertas cosas, pero les informaremos. Solo en el caso de Iwa. No debería haber habido un debate sobre el tema, ni cuando Kumo decidió enviar su ayuda. Hasta que usted decida reorganizar su pensamiento, la ONU se ocupará de sus asuntos y usted se ocupará de los asuntos de la ONU. Los 1.000 millones se financiarán de esta manera. He firmado acuerdos con buenas personas que se han comprometido a donar 375 millones por año durante los próximos 5 años. Me he aventurado en negocios que verán ganancias de alrededor de 100 millones por año. Esas ganancias se destinarán a la ONU. Tanto el Daimyo del Viento como el del Fuego han acordado donar cada uno 65 millones por año, lo que excluye otras contribuciones que tendrán que hacer. Suna, Ame, Kiri, Wave y Kono han acordado hacer un total combinado de 380 millones. El resto de ustedes aportará los 5 a 10 millones que se acordaron el año pasado. ¿Tienen alguna queja al respecto? Sin duda, se les preguntó a propósito. Y algunas de las palabras se dijeron simplemente para hacerles entender y saber que, incluso si no colaboraban, las operaciones continuarían. No fue diferente a que les dijeran que no rogaríamos y que, si no quieren, nadie los obligará, pero cuando hacemos nuestras cosas, no participarán en nada. ¿Eso no les daría a estos pueblos cierta influencia sobre las operaciones? No, puedes probarlo.
¿Cómo? Preguntó Naruto sin comprender. No hubo respuesta. ¿Alguna otra pregunta sobre la financiación? ¿Qué pasará con aquellos pueblos que no cumplan con el pago de la financiación? Sección 5 del capítulo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Esa fue la respuesta que dio Naruto. Si lees la carta, sabes exactamente lo que sucede. Naruto no tuvo que decirlo como si fuera una respuesta que se le ocurrió en el momento. Naruto continuó con el informe al ver que no le hacían más preguntas. Desde enero hasta ahora, hemos recibido nuevos miembros para la UNA, en Nadeshiko, Yukigakure, Bears, Case, Vegetables, Birds y Nobles. La aldea oculta en las hojas también se ha convertido en miembro de pleno derecho de la ONU, Whirlpool se ha unido a la UNA. Naruto se tomó un tiempo mientras ordenaba los papeles que tenía frente a él. Los minutos que pasaron fueron suficientes para que su audiencia digiriera todo lo que se había dicho desde que comenzó la reunión. Todavía quedaban muchas conversaciones y un debate, y una votación por hacer. Durante el tiempo que hemos estado en operación, hemos visto la destrucción de 30 bases de Orochimaru y la liberación de más de 150 personas de esos escondites. Recientemente, Konan, el líder de Amegakure, también logró encargarse del propio Sannin Serpiente y yo me encargué de Shinji. Este último había sido tildado de criminal internacional por los ataques a Takigakure, Kusa, Iwasaki, Wine y Wagakure. Esto se hizo en mi ausencia. Conseguí localizar al criminal y le di el castigo que se había decidido que era suficiente para un hombre de sus crímenes. Esas palabras fueron aceptadas con una ronda de aplausos, ya que era algo que aplaudir y bueno para las naciones y la estabilidad de las naciones elementales. No importaba si la muerte había sido el castigo, esos dos eran criminales peligrosos que necesitaban ser tratados como corresponde. La prisión no era lo suficientemente buena para ellos, la muerte había sido el precio máximo para ellos y nadie se quejaba de que se les hubiera entregado. Esto concluye el informe que tenía. Ahora pasemos a otros asuntos. Antes de que pudiera continuar, alguien levantó una mano y Naruto permitió que se escuchara la pregunta. Ha habido una creciente preocupación por sus cargos en la ONU. No solo es el jefe de la ONU, es el presidente del Consejo Supremo, miembro de su C, también presta servicios en el Comité Judicial, esto está respaldado por la ley que usted creó. Parece monopolizar todos los puestos de liderazgo en la ONU y ofreció otros a sus amigos. ¿Cómo va a abordar esto, presidente? Todas las miradas se posaron en el rubio, que permaneció tranquilo y callado durante unos momentos antes de responder finalmente. No veo por qué se quejan, ya que lo que más les preocupa es la UNA, de la que todos ustedes forman parte y que toma decisiones sobre la seguridad y la estabilidad de sus naciones. La ONU es solo el organismo central, pero no toma decisiones por la UNA, nos centramos en nuestros objetivos. Sin embargo, como esto es democracia, he decidido renunciar a mi puesto como presidente del Consejo Supremo. Ustedes elegirán al nuevo presidente que les guste. Konan también ha aceptado renunciar a su puesto como presidente de la UNA. Ustedes elegirán al nuevo presidente que les guste. Sin embargo, el liderazgo de la ONU seguirá siendo el mismo. No está sujeto a discusión. Los cambios posteriores se harán en los próximos 4 años, por el Consejo Supremo. Ustedes casi no participan en nada de lo que es de la ONU, excepto en la fuerza policial. ¿Por qué hay quejas? Pase a la página 6 del archivo que tiene al lado y verá la nueva estructura tanto de la ONU como de la UNA. Presidente de la ONU. Namikaze Naruto vicepresidente. Subaku no Gaara secretario general. Kiriara Consejo Supremo de la ONU Silla. Diputado. Los miembros incluyen a todos los daimyos y líderes de cada aldea con estatus de membresía en la ONU, y es un estatuto de la ONU. En virtud de ser presidente, los presidentes del Comité Disciplinario y del Comité Judicial, el comandante de la Fuerza de Policía, obtienen un asiento en el Consejo. El Consejo es el máximo órgano que reúne a las Naciones Unidas y a la UNA. Su principal mandato es elegir a los dirigentes de las Naciones Unidas y de la UNA. Es el comité que elegirá al presidente de las Naciones Unidas cada 5 años. El Consejo se reunirá solo una vez al año. C de la ONU presidenta. Terumi Mei diputado. Subaku no Gaara miembros. Kiriara. Naruto Namikaze. Tsunade Senju. Tamara. Konan. Yoshino. Takada. El comité es responsable del funcionamiento de la ONU y de sus operaciones diarias. Toma las decisiones ejecutivas. Los comandantes de la fuerza de policía rinden cuentas únicamente al Consejo. Una C-silla diputado. Shion miembros. Líderes de los países miembros. Responsable de supervisar que la alianza entre las naciones aliadas sea justa, así como de intentar mediar la paz entre las naciones aliadas y de garantizar que existan buenas relaciones entre los miembros.
Corte Suprema permanece sin cambios. Comité disciplinario no ha cambiado. El comité no solo se encargará de investigar las actividades en la ONU, sino también en la UNA. Como se ha dicho antes, el comité es independiente. Consejo de la Judicatura. El Consejo será un organismo independiente de la ONU. Es el Consejo por encima de la Corte Suprema y tiene ciertos derechos sobre el comité disciplinario. Consejo de Seguridad Nacional. El comité tendrá la tarea de garantizar que las amenazas de rango superior al S se resuelvan con recomendaciones de la Corte Suprema. También podrá tomar decisiones sobre la seguridad de las naciones aliadas en la UNA. El Consejo tendrá su propia fuerza que se ocupará de todos los asuntos que amenacen la seguridad de las naciones aliadas. Las elecciones para el Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo Supremo y el C de la UNA se celebrarán en 2 horas después de que hayamos tomado el descanso necesario. El silencio no se instaló después de que Naruto habló cuando otro líder se levantó de su asiento. Si bien la UNA gobierna los tratados que firman las aldeas y mantiene relaciones saludables fuera de las fronteras de las naciones, casi no tenemos influencia en la ONU. Es cierto que algunos de nosotros no participamos en muchas de las actividades de la ONU, pero excluirnos no lo solucionará. Entiendo que la ONU solo sigue su carta, en la que todos hemos acordado que es justa. Entiendo su deseo de mantener las cosas como están en este momento, pero también debemos participar, aquellos de nosotros que lo deseamos. No puedo estar en desacuerdo ni quejarme con el liderazgo y las actividades actuales de la ONU. No ha hecho nada ilegal y ha ayudado a hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Sin embargo, la ONU tiene poco que ver con todo eso. Sugiero que los miembros de la UNA redacten su propia carta, o constitución, si se prefiere. Si la UNA crea su propia carta, podrá estar en pie de igualdad con la ONU. Así como la ONU puede participar en nuestras discusiones, también debemos tener permitido oponernos a algunas decisiones de la ONU, si no nos gustan. Algunos asintieron con la cabeza y acogieron con agrado la sugerencia mientras Kiria se ponía de pie. Apoyo la moción. El Consejo Supremo no ofrece consuelo en nuestra falta de influencia sobre la ONU. El mandato del Consejo no es discutir asuntos relacionados con la ONU y la UNA, eso se deja en manos de los C de ambas organizaciones. El Consejo se centra en elegir el liderazgo de ambos organismos y tomar el control durante emergencias como cuando la guerra amenaza con estallar. La ONU no tiene ningún problema con eso. Dejaré eso en manos del Comité Ejecutivo de la UNA, sin embargo, la carta debe estar en línea con los principios de la ONU y no debe contradecir la carta de la ONU, dijo Naruto después de unos momentos. La ONU también debe tener la autoridad para tratar con cualquier nación que rompa la alianza y los tratados que firmamos. Como somos nosotros quienes hacemos los tratados, también deberíamos ser nosotros quienes imponemos los castigos. La ONU solo puede actuar cuando la UNA se lo pide. Si no le gusta nuestra decisión, puede llevarla a la Corte Suprema. De todos modos, la ONU seguirá siendo la que imponga las sanciones. Se basarán únicamente en el criterio de la UNA. Se lanzaron más ideas a la palestra, tantas que Naruto se vio obligado a detenerlas. Las ideas que están lanzando ahora deben ser puestas en práctica. Luego, cuando hayan decidido redactar su carta, votarán si las incluyen o no. Sin embargo, nosotros, los de la ONU, también debemos estar presentes para rechazar cualquier cosa que esté en contra de nuestra carta. Si tienen alguna queja al respecto, pueden llevarla a la Corte Suprema. Acordado esto, se tomó el descanso. Un día después todo estaba listo y la próxima sesión sería para formar el estatuto de la UNA. Al parecer, la ONU y la A serían dos organismos diferentes, pero eso no preocupaba a Naruto, ya que ofrecería una separación de funciones. Podría centrarse en mantener el equilibrio y tratar de reunir a todas las naciones bajo un mismo paraguas, mientras la UNA endulzaba las cosas organizando tratados. Mientras Naruto se apoyaba en el respaldo de su silla, la puerta se abrió y Miyuki entró en la oficina junto con Subaku no Gaara y su hermana. Los líderes del País del Viento habían descendido para hablar con él. Se intercambiaron cumplidos antes de que Gaara hiciera una pregunta curiosa, algo que lo estaba molestando. Dijiste que te ocuparías del problema de Akatsuki y lo harías desaparecer, ¿cómo lo hiciste, Naruto? Ese anciano parecía empeñado en que te destituyeran como presidente. Naruto sonrió. Bueno, escena retrospectiva, presidente Namikaze, dijo el anciano Tamara mientras Naruto entraba a su oficina. ¿A qué le debo esta agradable visita? Había estado esperando que el rubio viniera hacia él tarde o temprano dados todos los movimientos que había estado haciendo, contra el rubio por supuesto. Estoy angustiado por las acciones de algunas personas.
Temo que alguien esté tratando de destruir el trabajo que fundé y tratando de poner a mis amigos en mi contra, dijo Naruto con una mirada impasible en su rostro. Cualquiera se sentiría angustiado si alguien intentara destruir las mismas cosas que él mismo se esforzó por crear. Pero, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Entiendo tus sentimientos, dijo el anciano en un tono tranquilo. Naruto consideró sus palabras por unos momentos antes de hablar. Entiendo que tienes información destinada a desacreditarme. Has hablado con mis mayores aliados al respecto, así que no hay forma de negarlo. El anciano miró al rubio por unos momentos, tratando de averiguar qué clase de juego podría intentar jugar. Cuando no pudo averiguar nada, optó por jugar a lo seguro. ¿Y qué pasa entonces? Estaba pensando en permitirte hacer público tu conocimiento a otros miembros de la UNA, pero he decidido que no puedo permitir que la noticia salga a la luz, al menos no todavía. Si bien no me preocupa cómo pueda afectar mi imagen, afectará terriblemente la de Conan de manera negativa. Permitir. Parece como si tuviera la posibilidad de elegir, señor presidente. Naruto sonrió mientras respondía. Eso es porque tengo algo que decir al respecto. Si no quiero que lo digas, no lo harás. ¿Quién crees que soy, Tamara-san? La ONU se construyó con mi trabajo, la creé y ahora es lo que es gracias a mí. ¿Crees que alguien puede derrocarme? Puedes comprar algunos votos, pero nadie puede vencerme en una votación. Si así lo deseo, puedo ser presidente hasta la muerte. Grandes palabras, pero ¿podrán tus aliados ponerse de tu parte cuando se enteren de este pequeño secreto? Ten en cuenta que empezarán a pensar que puede haber más secretos involucrados. Subestimas el vínculo que comparto con mis aliados. No puedes desacreditarme. Además, incluso si renuncio, ¿quién crees que dirigirá la ONU? ¿Tú? ¿O Gaara? Sí, él puede. Sin embargo, nadie puede dirigir la ONU sin mi bendición. ¿Has llegado a comprenderlo, no es así? Yo soy la ONU. Toda la organización está en mis manos, tú también. Siento disentir. Naruto levantó su dedo índice. Cuando acepté el trabajo, sabía que habría trabajos sucios que tendría que hacer. Es por eso que creé la contrainteligencia que funciona muy bien. Mira, no hay nada que suceda dentro de la ONU ya que yo no sepa, y puedo manipular toda la información a mi gusto. El rubio hizo una pausa por un momento. Sé cómo me hace ver esto, pero realmente no me importa. Si hay una necesidad de ensuciarme las manos por la paz, lo haré. Sin embargo, ensuciarme las manos solo significa que no puedo liderar un mundo pacífico. Eso está bien de todos modos. Solo había planeado liderar el mundo hacia la paz. No te amenazaré a ti ni a nadie, no soy ese tipo de persona, sin embargo, haré que te sea imposible decir lo que quieras, siempre y cuando su propósito sea desacreditar mi autoridad. Conan es una persona muy importante para mí, y no quiero nada que pueda robarle la poca felicidad que ha encontrado. Esto es lo que va a pasar. Retroceso fin, digamos que logré convencerlo de lo contrario, dijo el rubio sonriendo. Naturalmente, manejé las cosas de una manera que no lleve a esta organización a tener un pasado oscuro. Todo lo polémico se puede permitir como se puede manejar, pero la oscuridad es oscuridad, no se le pueden poner colores para embellecerla. ¿Qué hiciste realmente, Naruto? Preguntó Miyuki con calma. Dije algunas otras cosas y saqué a relucir mi propia información sobre las actividades sospechosas de ese anciano. Cuando le dije que sabía todo lo que sucede bajo el paraguas de UNS, lo decía en serio. Algunas personas no creen que sus secretos puedan ser descubiertos debido a los esfuerzos que hacen para ocultar cosas, respondió Naruto. ¿A qué le debo esta agradable visita? Tenemos una propuesta, comenzó Miyuki. Gaara me dice que ya no pueden retener a los desplazados debido a los bandidos en Amegakure, y no pueden recibir más en los remolinos, ya que han capturado a varios de ellos y ya han abierto un orfanato. Si reciben más, Uzu morirá como aldea. ¿Cuál es la propuesta? Sunagakure podrá acoger a algunas personas, pero primero hay que construir las casas. Compartiré la carga de mantenerlas con Miyuki. Gaara haría esto gratis, pero dada tu presencia aquí, supongo que hay algunas condiciones, dijo Naruto, mirando directamente a Miyuki. A Win le faltan ninjas médicos refinados. Tú tienes las conexiones para ayudarnos en esa área. Esa es solo una cuerda, ¿y el resto? Miyuki simplemente sonrió. Ven a la capital del viento en 3 noches, a las 8 p.m. en punto, y con algo agradable. Hablaremos de los otros hilos durante la cena, dijo antes de salir de la oficina. Gaara la siguió, dejando a Naruto con Temari. ¿Crees que todavía está intentando engancharnos? Inconscientemente, sí, dijo Temari.
Se puso un poco nerviosa cuando Naruto dibujó una sonrisa realmente extraña en sus labios. Su compañera rubia se levantó y caminó hacia el frente de su escritorio antes de girar su silla hacia él. Él tomó suavemente su mano derecha y se arrodilló. Temari, ¿quieres casarte conmigo? ¿Estás drogado? Eso era lo que Temari quería preguntar, pero entonces la puerta se abrió sin hacer ruido, revelando al hermano de arena más joven parado en la puerta con una extraña sonrisa en su rostro. ¿Y bien, Temari?, dijo Gaara. Temari miró a su hermano con enojo antes de mirar directamente a Naruto. Cuando se dio cuenta de que todavía le sostenía la mano, la apartó de golpe y cruzó ambas manos sobre su pecho. Su hermano parecía feliz. Naruto articuló, di que sí. Temari le dirigió una mirada que decía claramente, ¿por qué? Naruto le ofreció una sonrisa astuta que claramente le decía que no estaba tramando nada bueno. Unas semanas después, en la actualidad, uno nunca puede librarse del trabajo. En su mandato como presidente de la ONU, en sus primeros años, nunca podía librarse de él. Siempre había algo que requería su atención, algo que había que resolver, y él todavía tenía su propio pueblo, una vida personal que requería tiempo y que, a pesar de ser satisfactoria, resultaba emocionalmente agotadora. Las noches en Uzu siempre eran frías debido al agua que lo rodeaba. Pero Naruto se había acostumbrado a ello. Su cuerpo ni siquiera sufría tanto por el frío, ya que generaba calor constantemente para combatirlo. Esto se debía en gran medida al Biju que descansaba en su interior. Has dado mucho trabajo, pero todavía queda mucho por hacer, dijo Mei, apoyándose en el respaldo de su silla dentro de la oficina de Naruto en la Torre Whirlpool. Gran parte del trabajo en estos días se debe al C de la UNA, que ha estado pasando por algunos cambios, todo ha estado pasando por cambios y requiere que revisemos todo su trabajo. Nunca pensé que la UNA tomaría tal estructura. El antiguo C estaba formado por daimyo, kages y líderes, bueno, todavía lo está, pero decidieron hacer un consejo supremo formado solo por daimyos. Sugerí que el C estuviera sin daimyo, ya que no pueden ser dos consejos que hagan lo mismo, dijo Naruto. Están tratando de alejarnos de él, ¿no es así? Los daimyo le dieron tanto poder a la ONU al permitir que su sistema judicial cubriera sus países. No hay una parte a la que no podamos llegar. Naturalmente, para ganar algo de terreno, los líderes necesitaban su propio orden y ahora básicamente nos han excluido de su alianza, agregó Mei. Bueno, los dos todavía estamos en la C, pero eso significa poco ya que han disminuido nuestro impacto en la ONU debido a nuestra posición en la ONU. Importa poco, dijo Naruto. Hay lagunas que podemos utilizar para desafiar cosas que no nos gustan. Siempre existe eso, dijo Mei. Si las cosas siguen como están, Whirlpool se convertirá en la capital de las naciones elementales. La mejor academia médica y la academia de Fuinjutsu se fundaron aquí. La academia ninja que tienen aquí es de alta calidad. Sus estudiantes no se irán como genins, sino como shinobi de pleno derecho. La generación más joven vendrá aquí de todos los rincones del mundo para estudiar aquí. Pronto van a albergar una academia para civiles. Los administradores de fondos necesitan ser entrenados para la ONU. La sede principal de la ONU se encuentra aquí. Naturalmente, esto atrae a la gente. El hecho de que los daimyo vengan aquí regularmente para sus reuniones, ya que Uzu se ha convertido en la nueva nación neutral, reemplazando al país del hierro, significa que recibe más visitas y abre las puertas a oportunidades comerciales. Si bien puede que no tenga mucha gente, debido a su ubicación, seguridad e importancia para todas las naciones, lo convierte en un entorno privilegiado para construir sedes para su negocio. Sí, Miyuki dijo una vez que podría dejar de ser una aldea y convertirse en un centro comercial y educativo. Cuando esas personas se enteraron de que íbamos a tener una academia exclusivamente para ninjutsu médico y fuinjutsu, se apresuraron a abrir las inscripciones para poder incorporar a más jóvenes. Por cierto, ¿cómo va todo? Muchas naciones se van a sentir decepcionadas. Tenemos al menos 20 naciones en la UNA que están fuera de las naciones elementales, y cada una está tratando de enviar un grupo de jóvenes y viejos a la aldea para que puedan ser entrenados. Para las naciones fuera de las naciones elementales, es comprensible ya que esto representa una buena oportunidad para que sus fuerzas sean entrenadas de la misma manera que las demás, haciéndolas comparables a las de otras naciones fuertes, dijo Naruto. Bueno, ya basta de trabajo. ¿Cuándo te vas a ir? ¿En un día o dos? ¿Qué, tienes algo planeado? Puede ser, dijo Naruto. Gaara se va mañana al mediodía, así que habrá algo de tiempo para tontear, ¿por qué no aprovecharlo?
Mei cruzó las manos sobre el pecho. Solo participaré si lo que tienes planeado es divertido. ¿Me lo puedes decir? Te va a encantar, pero luego frunció el ceño. Te lo diré más tarde, parece que tenemos compañía. Hiyaiya entró a la oficina, junto con Kakashi, Shizune y Gaara. Espero que no estemos interrumpiendo nada, dijo el Sannin con una sonrisa cómplice. ¿Puedes ser más decidido que esto, Jiraiya? Respondió Naruto con un suspiro. ¿Qué debo por esta agradable visita? Pensé que todos ustedes ya estarían descansando de todo el trabajo del día. Kazekage-sama se marchará mañana. Yo también me tomaré un descanso de 3 semanas, ya que hemos cerrado la academia por las vacaciones trimestrales. Mei-sama no se quedará aquí por mucho tiempo. También tienes planes de irte a las aguas termales por unas semanas. Eso solo dejará a Jiraiya-sama y al comandante-sama, dijo Shizune. ¿Comandante-sama? Así es como llaman a Kakashi en la fuerza de policía, dijo Jiraiya con una sonrisa. Pero le molesta muchísimo. No tiene que oír más de eso estos días, ya que ya no pasa mucho tiempo en el campo. El Sannin terminó pensando antes de encogerse de hombros. Estoy pensando en retirarme, dijo Kakashi despreocupadamente. He trabajado mucho en los últimos meses, más que nada desde que dejé el Anbu hace años. Es hora de que yo también deje la fuerza de policía y se la devuelva al Kazekage-sama. Ya que todos están pensando en descansar, yo también necesito descansar. No puedo recuperar el puesto, comandante, dijo Gaara sin comprender. Tengo una aldea que dirigir y otras cosas que atender, ¿te refieres a la bella princesa? Dijo Jiraiya con una sonrisa. Naruto, tienes que emparejarme con una de sus hermanas. Aunque preferiría a la más joven, en tus sueños, Jiraiya. ¿Cuándo llegarán a la aldea? Preguntó Naruto al Kazekage. Tenían que haber llegado hace unos días, pero los maridos no están dispuestos a soltarlos. Tendrás que ir a buscarlos tú mismo, dijo Gaara. Naruto suspiró. Me ocuparé de eso antes de ir a las aguas termales, dijo. Como vamos a estar separados por un tiempo, conozco un buen lugar para relajarte mientras te emborrachas y miras a las chicas jóvenes, Jiraiya. Sin embargo, probablemente te arrestarán al final de la noche por acoso. Valdrá la pena, dijo Jiraiya encogiéndose de hombros. Conocía el lugar del que hablaba Naruto. Nunca le habían permitido ir allí desde que la última vez que estuvo allí las cosas no terminaron bien. Pero con la compañía con la que estaba ahora y la sonrisa de Naruto, se lo permitirían. La academia, un mes después los shinobi suelen estar asociados con la falta de moral y el derramamiento de sangre continuo. En un mundo que la ONU está tratando de crear, no podemos permitir que eso ocurra. La muerte no debería ser algo común en nuestro mundo. Perder a alguien es doloroso y la muerte no debe tomarse a la ligera. Los shinobi a menudo matan en sus misiones porque matar es parte del trabajo. Yo he matado y sé lo que es, lo que se siente. Todos ustedes son niños inocentes ante mis ojos, ante la ley. Algunos de ustedes eran genins antes de ser admitidos en la academia. Se les dijo que llevar una cinta en la cabeza significa ser adultos, pero una vez que llegaron aquí, los despojamos de esa adultez. Todos ustedes son niños, y serán tratados como tales, a menos que deseen crecer. Pero para ser tratados como adultos, tienen que demostrar madurez, no con una cinta en la cabeza, sino con su actitud. La fuerza de policía representa un nuevo orden mundial. Sí, eran shinobi, pero ya no viven como shinobi. Han tirado la máscara de shinobi y se han puesto una nueva máscara de policía, soldados de la justicia. Como soldados de la justicia, se supone que deben tener estos elementos esenciales: moral, disciplina y un buen sentido de lo que está bien y lo que está mal, amor por la justicia y un fuerte deseo de hacer lo que sea bueno para liberar a nuestro mundo de sus grilletes. La mentalidad shinobi debe ser eliminada. Como miembros de la fuerza policial, no seréis obligados a matar, a portar armas de destrucción y a usar vuestros jutsus para dañar a otras personas. Los ninjutsu que os enseñaremos se utilizarán para construir, no como armas de destrucción, no como jutsus para traeros fama. No estaréis luchando por fama, ni por gloria, sino por justicia, porque la fuerza policial está formada por hombres y mujeres de justicia. Naruto se tomó un momento para hacer una pausa mientras permitía que sus nuevos estudiantes absorbieran todo lo que les había dicho. Este era uno de los cursos que enseñaba en la academia: Introducción a la UNPF. También enseñaba Derecho, que se dividía en 3 partes que se enseñaban según los niveles: Taijutsu, Fuinjutsu básico y Fuinjutsu avanzado para aquellos que demostraban una comprensión más profunda del arte. ¿Hay alguien con alguna pregunta antes? ¿Puedo continuar?
Una mano se levantó rápidamente, Naruto permitió que se hiciera la pregunta. No es exactamente una pregunta, comenzó la chica, pero Sensei, ¿puedes notar la diferencia distintiva entre un shinobi y un policía? Después de todo, no todos los shinobi son malas personas. Es cierto que algunos shinobi poseen altos niveles de humildad, dignidad y moral. Ese es un hecho que no se puede ignorar, ni tampoco podemos decir que, como la mayoría de los shinobi carecen de moral, todos los shinobi son malvados. No obstante, el problema no es si los shinobi son malos o no, es el tipo de mundo en el que vivimos, el problema es el gobierno y el mundo de los shinobi. Como shinobi, tu objetivo principal es proteger a tu aldea natal de todo, incluso de tu familia. Los shinobis se traicionan entre sí y matan por fama y dinero. Sin embargo, hay shinobis que son buenos y nunca traicionarán a nadie. La diferencia distintiva entre policía y shinobi es la mentalidad y la reacción, así como la aplicación. Ya seas bueno o malo, cuando ves a un enemigo, sacas tu arma, preparas una estrategia y tienes listo tu ninjutsu. Incluso cuando eres una buena persona, si estás luchando con un kunai, tarde o temprano matarás a alguien. ¿Cuál es la razón para disparar un jutsu de rango S a tu oponente si no es para matar? ¿Por qué blandir tu espada cuando no quieres matar a nadie? ¿Esperas que tu oponente esquive tu ataque o jutsu? ¿Y si no lo hace? Entonces es la muerte. Cuando la policía ve a un sospechoso, la primera reacción es entablar un diálogo con la persona, recordándole los crímenes que ha cometido y las leyes que ha quebrantado. ¿Qué sucede cuando el sospechoso usa un jutsu? ¿Blande una espada contra la policía? Entonces uno saca un escudo mientras otro o más preparan el sello de restricción. O entablar un diálogo con el sospechoso en un taijutsu estilo policía. Nuestro principal objetivo cuando el sospechoso está libre de sospechas es inmovilizarlo. ¿Qué pasa si el sospechoso es demasiado poderoso para la policía y no pueden contenerlo? Antes de que ocurra ese escenario, debes saber esto. La fuerza policial nunca perseguirá a un sospechoso sin saber de qué es capaz. Cuando se tienen en cuenta las capacidades, el escuadrón que se enviará será el que sea lo suficientemente fuerte como para lidiar con el poder del sospechoso. En pocas palabras, si el sospechoso es un criminal de rango A, enviamos un escuadrón de 3 policías de rango A, liderados por un rango S o simplemente otro rango A. Eso descarta la situación en la que el sospechoso sea demasiado poderoso para la fuerza policial. Sin embargo, si se requieren refuerzos, se puede hacer una llamada y, en menos de un minuto, se traerán refuerzos, sin importar la ubicación. ¿Cómo?, preguntó otro estudiante. Tendrás que estar en la fuerza de policía para saberlo, dijo Naruto con una sonrisa. Sonó una alarma. Oh, bueno, ese es el final del periodo. Te veré en 1 hora para introducción a la ley. Mientras los estudiantes salían apresuradamente de la clase, rumbo a las lecciones de Shizune, Naruto se sentó en el borde de su escritorio. Realmente necesitaba a alguien que lo reemplazara en todo esto. No podía mantener la academia en funcionamiento por sí solo. La única razón por la que enseñaba las materias que enseñaba era porque no había nadie que comprendiera la ley de la ONU y las funciones de la fuerza policial mejor que él. A partir de la semana que viene, tendría que trabajar con clones y contratar a algunos profesores. Ya había completado el manual del profesor para todos los módulos que enseñaba. Incluso si alguno no entendía mejor la ley que él, podían enseñar usando los manuales y guías que les habían proporcionado. Sin embargo, los manuales todavía estaban en forma de apuntes. Tendría que hacer que sus clones los juntaran y los enviaran para imprimir. Cada estudiante también tendría que tener una copia de la Constitución de la ONU. La policía ya la tenía. Sensei comenzó una muy Ryuga Hanabi, mientras entraba a su clase, con Konohamaru detrás de ella. ¿Dónde están los demás? Nos detuvieron en el campo de entrenamiento de Takada Sensei. Como estamos en ese nivel avanzado, nos liberó y dijo que quería seguir entrenando a los demás para prepararlos físicamente, respondió Hanabi. Naruto se quedó pensativo por unos momentos. Tendré que formar otro horario y contratar a un E-Master para la academia para este tipo de cosas. Necesitaba liberar parte del trabajo que hizo. ¿Qué vamos a hacer hoy, Nissan?, preguntó Konohamaru, un poco emocionado. Cazar, repitieron Konohamaru y Hanabi en señal de pregunta. Vamos al bosque y atraparás un animal muy desagradable, sin matarlo. Eso no quiere decir que no intente matarte. ¿De qué tipo de animal estás hablando? Hanabi no se sentía cómoda con la forma en que había dicho animal desagradable. Había algunos animales salvajes serios en el bosque que rodeaba la aldea. Probablemente se repitió cuando ningún humano habitaba la isla. ¿Y por qué un animal?
Su práctica se lleva a cabo cuando se ingresa en las filas de la fuerza de policía. Y no podemos enviar a los granjeros civiles al otro lado de la isla mientras el bosque está lleno de cosas que probablemente se los coman. ¿Por qué no creas un muro alrededor del bosque? Esa parecía la opción más fácil. Primero tenemos que reducir el número. Si los cercamos, reduciremos el terreno de caza. Así que para adaptarnos a la reducción de espacio, tendremos que reducir el número de animales. Además, los animales que vamos a cazar son los que necesitamos para tu carne. ¿Crees que tengo dinero para comprar carne para todos los estudiantes todos los días? ¿Y para pagar a tus cuidadores? Ah, entonces el método más barato es cazar comida para ti mismo. ¿Vas a pescar también?, preguntó Hanabi. Iwagakure, me sorprendí mucho cuando me enviaste un mensaje. No pensé que estarías dispuesto a hablar conmigo tan pronto dadas tus diferencias conmigo, dijo Naruto mientras se sentaba frente al escritorio de Kurotsuchi. El mensaje le había llegado hacía unos días, pero sus responsabilidades no le permitían llegar antes o rápidamente después de que llegara el mensaje solicitando su presencia en Iwagakure. Sin embargo, estaba allí en ese día. Naruto no tenía miedo de que pudiera haber sido una emboscada planeada que la mujer había preparado cuando lo llamó. Si querías hablar con alguien, lo llamabas y acudías a él, ¿no? Pero comprendió que la mujer no podía permitirse el lujo de abandonar la aldea en un estado tan nervioso. Su presencia era necesaria en todo momento. Otra razón que le hizo pensar en honrar el llamado de Kurotsuchi fue que la mujer había cumplido su palabra y lo había eliminado del libro de bingo de Iwa, lo que le había complacido enormemente. El asunto anterior que lo había visto venir hasta esta aldea también se había resuelto. Kurotsuchi miró por todos los rincones de su oficina, tratando de ver si alguien estaba escuchando a escondidas, pero no encontró nada. Su mirada se dirigió directamente al rubio que tenía frente a ella. Las conversaciones con él siempre eran agotadoras. Sentía que cada diálogo y monólogo que se desarrollaba entre ellos era un fuerte gancho de derecha y un golpe en las articulaciones de sus hombros. La voluntad y el deseo de ver hasta el final alimentaron su fuerza interior para lograrlo. Antes de que su voz sonara en los oídos de Naruto, las conversaciones que había tenido con su abuelo sonaban como un eco en el fondo de su cabeza. Había tantos casos en los que él le había hablado de mantener la calma y la racionalidad, pensando en lo que era mejor para la aldea. Él ya no estaba allí. Ella ya no podía burlarse de él por su edad y sus problemas de dolor de espalda. Esa mirada senil y obstinada había desaparecido para siempre, y ella se había quedado sentada en la misma silla en la que su pequeño trasero se consolaba. No era solo la nieta del Sandaimetsu Chikage, era el Yondaimetsu Chikage, cuarto líder de la aldea oculta en las rocas, una de las 5 grandes naciones. Sin embargo, su posición significaba poco en estos días. Lo que importaba era ser miembro de la Alianza de las Naciones Unidas, pero Kurotsuchi no planeaba unirse a ellas en un futuro cercano. Antes de todo el incidente de Amegakure, mi abuelo estaba en contra de la idea de vengarse de las acciones de tu padre durante la Tercera Guerra Mundial y Shinobi. No lo entendía en ese entonces. Pero mi abuelo dijo que no se podía culpar al Yondaime Hokage porque, después de todo, era una guerra. En la batalla, o ambos lados pierden algo o el ganador gana todo y el perdedor pierde todo. Siempre me decía algo así. No entendí, no quise entender. Las cosas no mejoraron cuando mataste a mis hombres. Dijiste que el destino de mis hombres era mi responsabilidad, pero me negué a aceptar la responsabilidad por sus muertes, te culpé por ello, ergo, renuncié a mi responsabilidad como el que los llevó al campo de batalla. Eran solo soldados que seguían órdenes. Mi abuelo y yo fuimos responsables de sus muertes, pero ninguno de los dos quería aceptarlo. La gente cambia, para bien o para mal. Este es un hecho que Naruto ha tenido que aceptar en su vida. La noción de que la gente puede cambiar su mentalidad es lo que llevó a la creencia de que el mundo shinobi podía cambiar. La gente creaba el mundo, y si la gente podía cambiar, el mundo también tenía que cambiar. Naturalmente, había gente que parecía que nunca cambiaría, pero había que tener esperanza. Kurotsuchi no era tonta ni tampoco ciega, la conocía desde el momento en que la estudió. Su abuelo la había convertido en la favorita para sucederlo como Tsuchikage por una razón. La muerte no es fácil de aceptar, Kurotsuchi. Cuando tus hombres mueren, te resulta difícil aceptarlo. Si hubieras aceptado la responsabilidad, significaría que no verías ningún crimen en mí. Pero no querías eso. Querías culparme, quieres odiarme. El incidente renovó tu determinación de verme muerto. Tenías tus propias razones, pero debes haberte dado cuenta, ¿no?
Cuando te concentraste en mí, descuidaste el hecho de que no perdiste a un miembro de tu familia, a un amigo, sino a otras personas. La cuarta sombra de roca asintió lentamente. Me uní a ellos para apoyar tu muerte, pero no logré al menos intentar comprender que ellos estaban sufriendo mucho más que yo. Habían perdido a sus seres queridos y yo solo había perdido a mi ejército. Hay una gran diferencia ahí. Siempre puedo reemplazar a un ejército, pero no puedes reemplazar a un esposo, una esposa, un hijo o un hermano. No puedes. Lo más importante es que veamos el camino. Si no te hubieras dado cuenta de la verdad, no me habrías llamado aquí. No ayuda mucho al dolor del corazón ni llena el vacío, pero significa mucho más para ti como líder. Los ojos negros de Kurostuchi miraban fijamente al azul opuesto. Él estaba siendo menos grosero con ella de lo habitual, sin insultos, solo palabras amables y una sonrisa que casi la reconfortaba. No obstante, ella se negaba a recibir consuelo de él. Sí, lo es, convino ella. Volviendo a lo más profundo de su mente para echar un vistazo rápido a lo que estaba pasando, Kurotsuchi se conformó con unos momentos de silencio silencioso antes de volver a hablar. Te llamé aquí porque quería que supieras que te comprendo. Yo habría hecho lo mismo que tú. Sin embargo, eso no significa que te perdone, sino que te comprendo. La comprensión hace que me resulte tolerable soportar tu presencia sin ninguna imagen sangrienta. No quiero que seamos enemigos, pero tampoco amigos. Puedo aceptar eso, Kurotsuchi, dijo Naruto con una sonrisa. Fin de la teoría. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.